Este es el tema de medidas de posición en estadística. Bueno, las medidas de posición son valores que pretenden resumir un conjunto de datos según la localización o posición que tengan los valores en esta distribución. Aquí nos están presentando algunas medidas tales como el mínimo, el máximo y acá vemos el recorrido. Muy bien, el recorrido les aclaro que no es una medida de posición, es una medida de variabilidad, pero que ella está directamente relacionada con estas dos, las primeras, el mínimo y el máximo, que son medidas de posición. Acá también nos menciona la moda y la media aritmética. Estas son medidas de posición central. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas dos buscan representar esos datos en un valor central, como que de todo se toma a alguien que mejor los represente. Como decir, aquí estoy en nombre de todo este conjunto de datos. Lo que hace es como centralizar a alguien que esté como, podría interpretarse como en medio, ¿verdad? Alguien que se parezca mucho a los demás, alguien que sea representativo. Muy bien. ¿Qué es el mínimo? Primero vemos que el mínimo se representa con esta simbología min y corresponde al menor valor, o sea, al dato más pequeño. El máximo se representa con max y representa el mayor valor. O sea, el mínimo es el dato más pequeño y el máximo es el dato más grande. El recorrido, que también se le conoce como rango, cualquiera de los dos es lo mismo, y que se representa con una R mayúscula, es la diferencia entre el máximo y el mínimo. O sea, que al más grande le quito el más pequeño. Aquí vemos la fórmula. La fórmula para encontrar el recorrido es al máximo le quito el mínimo, o sea, al más grande le quito el más pequeño. Vamos a ver un ejemplo sobre cómo calcular estas medidas, pero vamos a definir dos escenarios. En este caso, el escenario 1, cuando estamos trabajando con datos desagrupados. ¿Qué son datos desagrupados? Datos que no los están representando en una tabla con frecuencias, sino que están representando todos los valores individuales, cada valor separado, sueltos, por decirlo así. Aquí vemos estos valores, muy bien. El mínimo es el dato más pequeño de todos. ¿Quién es el dato más pequeño aquí? El 12. El máximo es el dato más grande de todos. ¿Cuál es el dato más grande? Aquí, 30. Y el rango recorrido, que es simplemente al más grande, le quitamos el más pequeño. O sea, 30 le quito 12. Y esto da en este caso 18. Bueno, vean que se refiere a la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Y nos da 18. En este caso también se representa que es la mayor diferencia que se va a presentar en esta distribución de datos. Por más que ustedes agarren dos datos y los resten, nunca les va a dar más grande que 18 en este caso, porque esa es la mayor diferencia. Porque vean que ya le está considerando el dato más grande y el dato más pequeño. Ustedes toman otros dos números, los restan, les va a dar valores inferiores. Luego tenemos el caso 2, que son para datos agrupados, que son datos que se representan en tablas con frecuencia. Frecuencia es la cantidad. Vean este contexto que se refiere a integrantes del grupo familiar. Nos está hablando de número de personas que integran su grupo familiar, o sea que familias que tienen 3 integrantes, familias que tienen 4 integrantes, familias que tienen 5 integrantes y familias que tienen 6 integrantes. Acá donde dice número de personas sería la frecuencia, la cantidad. En este caso es la cantidad de personas que viven en un grupo familiar con esa cantidad de personas. Por ejemplo, ¿cuántas personas viven en un núcleo familiar de 3 personas? ¿Cuántas personas? 7 personas viven en un núcleo familiar donde hay 3 personas. ¿Cuántas personas viven en un núcleo familiar donde hay 4 personas? ¿Cuántas personas dijeron, yo vivo en una casa donde somos 4 personas en total? 5 personas dijeron esto. ¿Cuántas personas dijeron, yo vivo en una casa con 5 personas en total, incluyéndose obviamente, ¿verdad? 4 personas. ¿Y cuántas personas viven en un núcleo familiar de 6 personas? Solo 2. Muy bien. Y vemos que acá es poco común, ¿verdad? Que tal vez haya tantas personas en un mismo grupo familiar. Muy bien, ahora. Aquí vemos valores, tanto de los datos como de la frecuencia. Para términos de mínimo, máximo y recorrido, solo consideramos los de los datos, no la frecuencia. O sea, esta columna de frecuencia no se considera.
para el mínimo y para el máximo, porque estamos hablando aquí de grupos familiares. Los grupos familiares son estos de acá. ¿Cuál es el dato más pequeño aquí? El 3. El mínimo es el 3. ¿Cuál es el dato más grande aquí? El 6. El máximo es el 6. Y el recorrido, al grande le quito el pequeño, o sea, 6 le quito 3, 3. Muy bien. Yo no puedo decir que acá el mínimo es el 2, no, porque el 2 es una frecuencia, simplemente es cantidad de personas que respondieron esto. Pero de lo que estamos hablando de grupo familiar, de esta columna, es que estamos hablando. O sea, no consideren la frecuencia a la hora de calcular el mínimo y el máximo. Acá en este caso fue una representación tabular. Está esta misma información que la representé de forma gráfica para que vean que hay diferentes formas de representar la información. Vemos que es exactamente lo mismo. Tenemos el eje horizontal que se está refiriendo al número de personas que integran su grupo familiar. Y en el eje vertical es el número de personas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos familias con 3 personas, familias con 4 personas, familias con 5 personas, familias con 6 personas. ¿Cuántas familias de esas personas que estuvo en ese lugar específico cuando realizaron esa encuesta o que les preguntaron esa información dijeron que vivían en un núcleo familiar de 3 personas? 7 personas dijeron que vivían en una casa con 3 personas en total. Es la misma información. Y recuerden, ¿de qué estamos hablando aquí? De grupo familiar. ¿Y cuáles son los datos de grupo familiar? 3, 4, 5 y 6. Esos son los que se consideran nada más. No los de la cantidad, no los de la frecuencia. Eso solamente es cuántas veces aparecen estos datos, pero los datos principales son estos. El 3, el 4, el 5, el 6. ¿Cuál es el más pequeño? El 3. ¿Cuál es el más grande? El 6. Y el rango o recorrido es al más grande, le quitamos el más pequeño, que es 3. Es un error usual que utilizan la frecuencia o la cantidad para sacar el mínimo, máximo o rango. No, eso es incorrecto. Solamente tenemos que considerar los datos de la información que me están diciendo, de lo que estamos hablando, que en este caso era grupo familiar. Esos son los datos que consideramos únicamente. La siguiente medida que vamos a analizar es la media aritmética. También se le conoce como promedio. Y también se le dice media nada más. O sea, tiene 3 maneras de llamarse. Se representa con ese simbolito, como una X con una raya arriba. Para calcular esta medida estadística, tenemos que tener en claro que lo que corresponde es al resultado de tomar todos los valores, sumarlos y luego dividir este resultado entre la cantidad total de datos que son. Esto lo que hace simplemente es como tomar todos los datos, los suma y luego se los devuelve a todos por partes iguales, como para intentar dar un aproximado, como algo equitativo, lo que trata de realizar la media aritmética. Muy bien. Para calcularla tenemos que definir dos escenarios. Tenemos acá el caso 1 que se refiere a datos desagrupados, que son datos sueltos como eso, no los vemos en una tabla con frecuencias. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza con datos desagrupados? El procedimiento es sumar todos los datos y lo que me dé ese resultado, dividirlo entre cuántos datos son. Bueno, en este caso, ¿cuántos datos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a definir n. N se refiere a cuántos datos son y en este caso son 6. La n va a significar 6. Primero sumamos todos los términos y escribimos el símbolo primero que todo, ¿verdad? Vamos a sumar todos los números, o sea, 82 más 43 más 44 más 59 más 50 más 20, que son todos los datos que les están dando. Y luego lo que me va a dar este resultado lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que son. En este caso son 6 datos, entonces este resultado lo divido entre 6. Primero resolvemos la parte de arriba. Da 298. Ahora este resultado lo vamos a dividir entre 6 porque son 6 datos. Y esto nos termina dando aproximadamente 49 y 6 periódicos.
Ese es el procedimiento que se realiza en el caso de datos desagrupados. Tenemos el caso 2, que es cuando tenemos datos agrupados, y todavía dentro de esos datos agrupados hay pequeños subcasos. Pero en este caso vamos a trabajar uno simple. Veamos este contexto que se está refiriendo a calificaciones obtenidas en una prueba de matemática, pero un grupo de quinto periodo. Esto de periodos es porque se refiere a los INDEAS. Quinto periodo hace alusión a décimo. Muy bien. Aquí vemos esas calificaciones que obtuvieron esas personas y podemos ver todos desde 70. Quiere decir que todo el grupo pasó, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas personas sacaron 70? 8 personas. ¿Cuántas personas sacaron 75? 6 personas. ¿Cuántas personas sacaron 85? 8 personas. Bueno, ya vimos lo que significa esos datos. Aquí no es como un procedimiento anterior que es sumar los datos, porque aquí solamente se ven una vez, pero no es tan solo una vez. El 70 está 8 veces, el 75 está 6 veces, el 85 está 8 veces, el 90 está 7 veces y el 95 está 2 veces. Aquí los datos están agrupados. Si nosotros desagrupáramos esto, pondríamos el 70 8 veces, el 75 6 veces y eso nos quedaría un montón de números. Eso sería la manera desagrupada para poder aplicar el procedimiento anterior. Pero en este caso lo que vamos a realizar es lo siguiente. Simplemente cada dato lo vamos a multiplicar por su frecuencia. Sería dato, cada dato lo conocemos como x sub i y la frecuencia como f sub i, pero en realidad esto es irrelevante. Es que si cuando ustedes buscan las fórmulas en internet, lo que aparece es x sub i por f sub i. Muy bien, y puede que de pronto nos confunda, pero lo que nosotros simplemente vamos a realizar es dato por frecuencia, que es lo mismo. Será el dato, la nota, 70 por su frecuencia. Obtenemos el resultado y le hacemos lo mismo a todos los datos. Listo, ahí ya tenemos el resultado de multiplicar cada nota por su frecuencia, que será el dato. Tenemos el resultado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todos esos resultados? Los vamos a sumar todos. Todos los vamos a sumar. O sea, 560 más 450 más 680 más 630 más 190. En este caso da 2510. Ahora muy bien. ¿Qué hacemos con este resultado? Que es el número que se obtiene al sumar todas estas multiplicaciones que hicimos. Con este ya vamos a sacar el promedio o la media aritmética. Y aquí se va a parecer como al anterior. Que la sumatoria de todos, que en este caso es 2510, lo vamos a dividir entre el total de la frecuencia. Muy bien, pero vemos que tenemos un montón de números, ¿verdad? Simplemente el total de la frecuencia suma en esta columna. Si les va a decir frecuencia, cantidad, solamente la suman. En total, que eso sería el n, sería 8 más 6 más 8 más 7 más 2, esto da 31. Quiere decir que son 31 estudiantes. Entonces, esa sumatoria, regresándonos a la operación, lo dividimos entre 31 porque son 31 estudiantes. Vamos a ver cuánto nos da esto. 2510 dividido entre 31 da fracción o pasamos a decimal. Tomamos una aproximación, ese simbolito es aproximación, sería 80,96. Es una aproximación. Es simplemente si tomaran todas esas notas que obtuvieron todo el mundo, se las reparten a todos de manera igual, a cada uno le correspondería un 80. Es un promedio. Acá tenemos un ejemplo con gráfico, pero si ponen atención es la misma información anterior. Es exactamente el mismo escenario, simplemente es otra representación. Aquí igual, lo que es dato por frecuencia. Ven que el 70 tiene 8 personas. El 75 tiene 6 personas, el 85 tiene 8 personas, el 90 tiene 7, el 95 tiene 2. Ahí es lo mismo, dato por frecuencia, exactamente lo mismo que hicimos con este, nada más que cambia la representación. Es exactamente lo mismo. O sea, el 70 por el 8, el 75 por el 6, que se suman todos los resultados, se divide entre el total. Cuando ustedes suman todos esos les da 31, o sea, es exactamente el mismo ejercicio anterior, lo que cambia es la representación. Y luego tenemos otra medida, que es la moda. Que la moda es simplemente el dato que tiene más frecuencia. En palabras normales o en más comprensibles es el dato que más se repite. Muy bien.
se representa con MO, es una simbología. Igual tenemos escenarios. Para datos desagrupados simplemente vemos acá cuál son es el dato que más se repite. Puede que sea solo uno, puede que sean dos, puede que sean varios que se repiten. Si llegamos en un momento en que todos se repiten igual, o sea, siempre tiene que haber alguien que se repita más que todos. Si todos se repiten la misma cantidad de veces, entonces no habría una moda, no hay alguien que se repita más que los demás. En este caso, cuando no hay una moda, decimos que ese conjunto es amodal. Cuando el conjunto tiene una moda, o sea, que es solo un número que se repite más que todos los demás, decimos que el conjunto es modal. Muy bien. Cuando tienen dos, por ejemplo, que se repiten dos más veces, están empatados, decimos que el conjunto es bimodal. Muy bien, bueno, vamos a buscar aquí quién es el que más se repite. El 15 está dos veces. Pongámosle ahí a un ladito. El 15 está dos veces. El 28 está 1, 2, 3 veces. El 39 está una vez. El 15 está una vez. El 20 está dos veces. Y el 20, ok, ya lo contamos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. 2, 3, 5, 6, 7, 9. Bueno, aquí hay algo mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, era que había vuelto a escribir el 15 abajo. Ya lo habíamos considerado arriba. Aquí están los 8 datos. Muy bien. Entonces vemos quién es el que tiene más frecuencia, el que más se repite, el 28. Se repite 3 veces. Entonces, la moda aquí es 28. Simplemente. ¿Qué hubiese pasado en este escenario que no estuviera este? Vemos que hay uno que se repite dos veces y uno apenas una vez. Entonces en este caso ese conjunto hubiese sido bimodal, porque habían dos que se repetían más que los demás. Muy bien. Tenemos en el caso también de los datos agrupados, en una tabla de frecuencias. Muy bien. ¿De qué están hablando aquí? Es importantísimo este punto, porque como les digo anteriormente, mínimo, máximo y recorrido se trabaja solo con los datos, no con la frecuencia. De hecho que la frecuencia solo la utilizamos para la media aritmética, no para las demás medidas de posición y posición central. Muy bien. Aquí, ¿de qué están hablando? De notas. ¿Cuáles son las notas? Estas son las notas, 70, 80, 90 y 100. Lo que está aquí a la derecha es la frecuencia, o sea, cuántas personas obtuvieron esa nota. Por ejemplo, ¿cuántas personas sacaron 70? 5 personas. ¿Cuántas personas sacaron 80? 10 personas. ¿Cuántas personas sacaron 90? 8 personas. ¿Cuántas personas sacaron 100? 4 personas. Lo único que ustedes van a hacer es, se fijan, ¿cuál es el dato que tiene más frecuencia? ¿Quién tiene más frecuencia? El 80. Tiene 10 personas. O sea, este tiene más personas que los demás. Entonces aquí la frecuencia es 80. Aquí no es de fijarse que quién es el que se repite. No, aquí no es nada de repetirse. Eso es solo en el caso de los datos desagrupados, o sea, los datos sueltitos como acá. Aquí es ver cuál dato es el que tiene la frecuencia más alta, simplemente. Y acá en un gráfico de barras es lo mismo. Es la misma información, nada más que se representa con barras. Entre más grande la barra es porque tiene más frecuencia. ¿De qué están hablando aquí? Están hablando de horas de trabajo diario. Aquí están las horas, 5, 6, 7, 8, 9 horas de trabajo diario. Y aquí la frecuencia, o sea, la cantidad de personas que trabajan en esa cantidad de horas. Por ejemplo, ¿cuántas personas trabajan 5 horas diarias? 6 personas. ¿Cuántas personas trabajan 6 horas diarias? 8 personas. Aquí es mucho más sencillo porque es visual. Simplemente se fijan cuál es el dato que tiene la barra más alta y esa es la moda. ¿Quién tiene la barra más alta? Este. ¿Cuál dato? 8. 8 horas. Entonces la moda aquí es 8. Cuidado, dicen 16. No, porque el 16 es la cantidad de personas. Pero los datos a considerar son estos, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Nada más.